Qué bueno que nos acompaña en este Hablemos de Mobbing y Enfoque de Género. Hoy vamos a tener una invitada especial que es una referente, una autora que ha estado investigando, interviniendo con víctimas, el tema de victimización, pero también esa mirada desde el enfoque de género en un tema del que hemos estado hablando en territorio desde hace muchos años, el tema del acoso laboral, mobbing, desde un enfoque de género. Vamos a esperar que ella haga conexión con nosotros, que ingrese, aquí la veo ya, y entonces vamos a invitar a Lili para que ya se una junto a nosotros. Esta transmisión, este vivo de territorio psicológico en este espacio, hablemos de un espacio creado para nosotras, las mujeres que trabajamos indistintamente de si existe o no, si media o no una remuneración, por esto que hacemos como un esfuerzo, como una actividad que nos permite estar en contacto con otras y con otros. Lili, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ingrid? Tanto tiempo, ¿cómo andás? Bueno, no hace mucho, Muy ya bien, hace unos días que nos vimos, pero bueno. hace un ratito que nos vimos. Aquí pura Ay, vida, esperando. no sé si estoy muy oscura, por ahí a veces, si querés que encienda más luz, no sé. Yo te veo bien, pero si querés podemos darle un No, poquito no, más no. de luz. Estamos Ah, perfecto. minutito. Sí, Bueno, a lo mejor es como lo puse al celular, viste que hay en determinados lugares. Bueno, podemos quedarnos ahí. ¿Qué sí, tal, está Ingrid? bastante bien. Muy bien, muy bien. Muy agradecida de que hayas dicho que sí para que toquemos este tema en el marco de la conmemoración de nosotras las mujeres, en el Ujú. mes de la mujer, bajo este recordatorio de las acciones afirmativas que nos convocan para agradecer esas luchas que a nosotras nos fueron heredadas, pero que todavía tenemos que seguir dando con motivo del 8 de marzo. Yo quisiera para las personas que ya se están uniendo agradecer a quienes están acá, pues que interactúen con nosotros, que nos digan cuáles son sus preguntas respecto de la temática, cómo es que habían visto el tema del acoso laboral o del mobbing, y si tenían una mirada desde el enfoque de género, que es a lo que venimos a conversar con Liliana Bucci. Voy a contarles un poquito de Liliana a nivel profesional, y luego vamos a hablar con ella de su experiencia también como mujer en esta temática. Liliana es magíster en salud, en promoción de la salud mental. Además, Liliana es psicóloga, ha venido trabajando desde la investigación con las personas víctimas del mobbing, pero también tiene especializaciones en el manejo de violencia familiar, de violencia laboral, y ha hecho una serie de investigaciones, publicaciones, 2 libros, que son los que yo siempre invito a que revisemos como parte de la referencia, el mobbing maternal, una cosa de la que hablábamos hace mucho tiempo, pero que nadie le quería poner rostro, nadie le quería poner palabras, porque teníamos ese temor, y ya vamos a hablar con Liliana, de hacer una mirada más femenina del acoso laboral. Y también uno de sus libros que invito a que lean, que es El acoso laboral, mobbing, víctimas victimizadas. Ya Liliana nos contará en profundidad cuáles son los objetivos centrales de esta autoría que ha venido desarrollando y de sus investigaciones. Liliana, vos creaste además una asociación, es así, AMRU, ¿cierto? Y quiero que Bueno. me contes un poquito sobre eso y pues que también te conozcamos desde la otra visión de esta mujer trabajadora que se ha encontrado con estas temáticas. Gracias y bienvenida a este espacio. Hola, Ingrid. Bueno, con Ingrid tuve el placer de conocernos en el 2013 cuando fuimos al congreso que organizó, bueno, Silvana Giaquero en aquel entonces, en el 2013. Ahí nos conocimos y bueno, después no pude ir al congreso que vos organizaste el 2015, creo que fue, en tu país, en Costa Rica. Me hubiese gustado mucho ir, pero bueno, no pude participar. Igualmente, bueno, te comento un poquito, corrijo esto, no son 2 libros, es un libro con Ok. una nueva publicación a partir de haber sido revisada y haber sido ampliada, que es lo del acoso maternal. Mm, ujú. Eh, digamos, en mi trayectoria, yo empecé trabajando en todo lo que era mis primeros trabajo más bien fueron desde la psiquiatría. Yo trabajé varios años, 10 años en un hospital psiquiátrico, trabajé en la guardia, en internación y bueno, eso también me dio un enfoque de algunos hechos y algunos acontecimientos que después me llevaron a revisar más la violencia. A partir de ahí me integré en una ONG que en ese momento se llamaba EPAF, que trabajamos violencia familiar y empezamos a trabajar la situación de mujeres violentadas, mujeres maltratadas por sus parejas.
que como bien sabemos, Argentina, como otros países, como España, para dar a entender, como América Central, las mujeres, muchas mujeres son maltratadas y violentadas, es como decir, de un 100% hay un 95% de mujeres maltratadas y violentadas y hay un 5% que serían hombres, o sea, no pongamos como que todas las mujeres, hay hombres también que sufren maltrato. Bueno, a partir de ahí, después, bueno, seguí trabajando, digamos, desde mi práctica independiente, desde el consultorio, y a partir de ahí empecé a trabajar un poco esto del acoso. La cuestión del acoso, del mobbing, lo empecé a trabajar a partir de que me convocaron a que diera una charla de acoso sexual. Cuando fui a dar la charla sobre acoso sexual, uno siempre cuando tiene que dar algo, aparte de munirse de la propia experiencia, uno también trata de leer y de buscar. Y ahí en el año en el año 2002, empecé a descubrir que había algo que se llamaba acoso moral, como son los primeros libros de Marie Irigoyen, ¿no? Acoso moral, acoso psicológico, mobbing, acoso en el trabajo, y dije, bueno, aparte del acoso sexual existe el acoso psicológico. Empecé a adentrarme en todo eso, bueno. Después al tiempo creé, digamos, una organización, una entidad que se llamaba ANRO, que en este momento no lo estoy teniendo porque, digamos, después de un tiempo de trabajar ad honorem con mucha gente, como que se empezó a disipar un poco, y la verdad que trabajar sola en estas situaciones no son las mejores, entonces preferí continuar desde mi trabajo en consultorio, pero ya no desde una ONG, desde una organización. Por supuesto que participo en Alivio de Karina Mancini, que más de una vez, digamos, damos charlas o algunas asistencias, algunas situaciones. Pero bueno, a partir de ahí, digamos, me adentré más en el acoso psicológico laboral, a partir de las problemáticas que aparecían en el consultorio. Eso me llevó a empezar a verlo desde el acoso maternal. ¿Qué pasa? Cuando uno empieza a revisar la historia, empieza a darse cuenta que hay muchas cuestiones totalmente naturalizadas, como por ejemplo el desempleo en la mujer, por ejemplo, digamos que las tareas, como le llamamos, ¿no? Las tareas reproductivas no remunerativas caen todas en las mujeres son las que cuidan de los hijos, las mujeres son las que cuidan de una persona si tiene una discapacidad o una madre, un padre, digamos, todas esas tareas, esas actividades recaen en la mujer, que por supuesto en la pandemia fue un porcentaje mucho más alto de dolencias y situaciones traumáticas vivenciadas en las mujeres que por ahí en los hombres, porque eran más las cargas que tenían. Bueno, como te mencionaba esto de lo naturalizado, aparece esta cuestión, digamos, de las discriminaciones por género, esta cuestión de que digamos, yo siempre digo que la cuestión de la discriminación no se debe ver por algo que posee la persona discriminada, la víctima, sino que la única explicación de la discriminación es por la mirada de quien acosa. Quien acosa es el que pone el foco de lo que, porque todos podemos tener cosas diferentes, todos tenemos alguna situación que nos hace particulares. En el caso de la mujer embarazada, justamente es acosada por el hecho, es discriminada y después en esa discriminación por embarazo, por maternidad, el método que se usa es el acoso. ¿Qué se quiere decir con esto? Que a la mujer embarazada o posparto se la ningunea, se la limita, se la descalifica, se la humilla a partir de estar embarazada o a partir de tener hijos. O sea, eso es como que se ve como una limitación, una pérdida de oportunidad, una desigualdad, una inequidad. Cuando en realidad, a ver, cualquier persona que se embaraza no pierde su título, no pierde la idoneidad a partir de embarazarse. Pareciera entonces, como que se le castiga, ¿verdad? Es como tenemos que enseñarle que hay una consecuencia por haberse atrevido a hacer esto. Está. Eso, como bien vos lo dijiste, una consecuencia. Muchas mujeres a partir de embarazarse pierden oportunidades. Muchas mujeres a partir de tener hijos no se las tienen en cuenta, por ejemplo, en algunos determinados lugares cuando... No todos los lugares, pero en algunos trabajos está la posibilidad de hacer horas extras. A las mujeres que tienen hijos o embarazadas o que supongamos no embarazadas, sino mujeres que tienen hijos, no se las consultan para las horas extras porque se presupone que no va a poder porque tiene 1, 2 o 3 o 4 hijos, cuando en realidad no se las consultó.
por ejemplo. Esa es una de las discriminaciones o una de las formas, digamos, de ningunear y de dejar afuera. O, por ejemplo, otras de las cuestiones, cuando se les piden, digamos, determinados requisitos sobre su vida privada, su vida personal, que a lo mejor a otra persona, a un hombre, por ejemplo, no se les pregunta. Ujú. Una chica de 22, 25 años que se va, digamos, que lleva un currículum y se le hace la entrevista, digamos, personal en un lugar de trabajo. Le preguntan, por ejemplo, si tiene hijos, si piensa tener hijos, si tiene novios, si se va a casar. O sea, son preguntas totalmente personales que atacan a la igualdad de la mujer y que por lo tanto el hecho de que la mujer no sería una especulación, sino sería una proyección de que en algún momento quiera formar una familia, no por eso se le va a caer el título, no por eso se va a olvidar la ciencia o lo que aprendió, digamos, son cosas diferentes, pero eso es un ninguneo y es una limitación. Yo a esto Ujú. le llamo, digamos, en algunos lugares representación sexista. Acá en Ciudad de Rosario hay muchas empresas, organizaciones, digamos, muchos lugares privados que prescinden de mujeres y emplean a hombres porque después vienen los 3 meses de licencia, porque después tienen que cuidar a los hijos, o sea, se nos somete, se nos da la calidad de ser madres y abocarnos a las actividades, digamos, domésticas, pero después eso es lo que se le llamaría el piso pegajoso, ¿no? Esto de que quedamos enclavadas en esa situación y no podemos avanzar a partir de eso, o sea que termina Pero es siendo una interesante. limitación. Claro, pero es interesante porque ahora que te escucho recuerdo dos cosas que yo he vivido a lo largo de esta experiencia de aprender, entender y concienciar la dinámica del mobbing o el acoso laboral. Fíjate que en una ocasión, Liliana, sobre esto que estás trabajando, decía un gerente de una organización, yo no contrato mujeres porque yo no voy a pagar el tetaje. Esa era su palabra, el tetaje. Cuando preguntamos qué es el tetaje, el señor dice, esa carambada que las mujeres le tienen que dar de mamar a los chiquitos, eso es muy caro, yo no las voy a contratar porque yo tengo que estar pagando después que vayan a hacer ese espacio y que lo vayan a tomar y que hay que darles tiempo y etcétera. Luego se hizo una investigación con mujeres y le preguntaban a una gerente de su propio emprendimiento que por qué ella no contrataba mujeres si ella había sido mujer, era una mujer exitosa y había, a través de ese éxito, creado su propia empresa. Y ella daba una visión, por supuesto, numérica, gerencial, que no justifica ningún tipo de violencia, pero que nos permite entender un poco cómo nosotras mismas también a veces enganchamos con esas ideas o con esa masculinización de nuestro propio trabajo para poder calzar. Ve qué interesante y te lo abro ahí como un espacio para la discusión desde tu experiencia. A esta mujer le preguntan por qué vos, siendo mujer, no contratas mujeres con mayor número en tu organización. Y ella dice, mire, cuando yo fui gerente y trabajé para otra empresa, yo viví la experiencia de que teniendo a mis 2 hijos y pasando por esto, siendo una mujer trabajadora, me encontraba con todas esas limitantes. ¿Para qué te embarazaste? Ahora vienen las incapacidades, es que vos sos muy cara para la empresa, etcétera. Y ella decía, no lo entiendo, ¿verdad? O sea, yo soy mujer y tengo los mismos derechos. Cuando ella lanza su organización, ella hace un estudio económico y entonces se da cuenta el costo que le representaba a ella que si tuviera en su planilla X cantidad de mujeres y 2 mujeres quedaban embarazadas en el mismo periodo, teniendo que pagar las incapacidades, teniendo que capacitar a otras personas que suplieran el tiempo de incapacidad, etcétera, la mujer saca los números y dice, vean, yo ahorita como estoy, quiebro, porque 2 mujeres de mi planilla que se me embaracen en un periodo que coincida, me hace gastar más en temas económicos de lo que yo puedo solventar en este momento. Entonces dice que ahí ella entendió un poco qué es lo que hace que las empresas justifiquen esta violencia porque no tienen el ingreso económico. Ella dice, yo no me puedo comparar mi emprendimiento con el de la empresa con la que yo trabajé. El capital era abismal. Pero yo en este momento, con el capital que tengo, no puedo hacer eso. Tendría que cerrar la empresa porque no podría ni contratar quien la sustituya en su periodo de incapacidad, ni pagarles la incapacidad, ni poder solventar esto económicamente. Creo que cuando miramos desde ahí, podemos ir haciendo algunas acepciones, pero cuando es puramente por no querer entrar en el proceso, victimizar, violentar
y hacer de las mujeres un problema, estamos en dos cosas distintas. ¿Qué te parece esto que te estoy contando, Lili? Sí, yo creo que hay dos cuestiones, si lo vemos por una cuestión de género, por si lo vemos por una cuestión de económica. Yo creo que hay varias aristas en esto. Primero y principal, a veces hasta podemos hacer interpretaciones como psicólogas en esto, ¿no? A la otra persona, no sé si le dieron el amamantamiento, que por eso se negó, digamos, a darle el tetaje. Pero me refiero a esto, digamos, hay veces que algunas cuestiones quedan ancladas, no solamente en lo económico, sino como una fijación, ¿no? Entonces en esto lo podemos ver como una interpretación. Ahora, yo donde apunto es esto. También hay otras investigaciones en donde dice que a veces las mujeres que son madres son mucho más resolutivas en algunas cuestiones que otras mujeres o que otros hombres. No lo hagamos con una cuestión sexista. Entonces esto también es un punto de vista diferente. O sea que no es solamente el hecho de ser madre, sino también la idoneidad que puede tener la persona. Por supuesto que a veces puede generar un desfasaje, que no sería un desfasaje, un cambio económico en donde uno dice, bueno, si tengo que estar pagando 3 meses de licencia, me genera, digamos, una dificultad o digamos, un deterioro económico. Ahora, yo me pongo a pensar esto, a lo mejor hasta tendríamos que ver en un lugar donde fui a dar una charla sobre esta cuestión, yo hice esta aproximación de un relevamiento que estaba haciendo sobre las mujeres y el embarazo. Y entonces uno de los hombres dice, bueno, yo me enojo porque a nosotros los hombres nos dan 2 días, no sé si eran 2 días o 5 días por paternidad, y a las mujeres después se le dan 3 meses, más después un año de amamantamiento. Obvio que el año de amamantamiento, que es media hora, depende del lugar de trabajo y la cantidad de horas, o 1 hora, dependiendo, como dije recién, el lugar de trabajo, solamente lo puede dar la mujer, la que porta, digamos, el tetaje. A no ser, bueno, que sea otro tipo de pareja en donde tenga que dar la mamadera, y eso ya es diferente porque puede ser cualquiera de los dos. Digo, en el caso de un casamiento del mismo sexo. Pero entonces yo me puse a pensar, bueno, tal vez a lo mejor esta cuestión, digamos, no de una excedencia en donde la mujer pueda pedirse otro tiempo más para transcurrir con el hijo o con la hija, sino qué pasaría si esta licencia también se podría ampliar un poco más en el hombre. Por supuesto que la relación afectiva, la conexión de la madre con el hijo es única, pero también existe la conexión del papá con el hijo, que también es única. Entonces, ¿qué pasaría si la mujer tiene 3 meses de licencia y el hombre tiene 2 meses y medio de licencia? Ahí igualamos, y estos enojos que a veces surgen, o esto que surge como una pérdida, ahí igualamos y estaríamos viendo como que de alguna forma, digamos, nos generaría una pérdida, porque ya sería una cuestión existencial para llevarlo a otros niveles. Sería una cuestión, digamos, humana. Una cuestión de empleo, sin hacerlo una cuestión sexista, el hombre o la mujer. La mujer pare, entonces la mujer es la que tiene que portar los 3 meses de licencia. También son cuestiones esas. Tendríamos que evaluarlo a eso. Pero sí veo que en las cuestiones, digamos, de los trabajos, en la cuestión de las discriminaciones, digamos, a quienes le preguntan este tipo de cosas, como por ejemplo, si usted viene a trabajar 6 horas, ¿quién queda a cargo de sus hijos? ¿Tiene un personal? Esto a los hombres no se les pregunta, por ejemplo. Se le pregunta a las madres, a los padres no se los pregunta. Es como si a los padres La verdad que los hombres deberían ponerse mal por esto más que las mujeres, porque se los está expulsando de un lugar. Se los está dejando afuera de una posibilidad que se incluyan más en una paternidad, por ejemplo. Y a lo mejor ellos quedan contentos el hecho de que no les pregunten. Mira, acá hay ya es viejo, pero hay unos cortos que creo que se llamaba Mobbing, en donde en un lugar de trabajo habían entrado los dos juntos, 2 compañeros de trabajo, y al hombre le pagaban más que a la mujer. Esos son unos videitos que se pueden ver a veces, en donde esa cuestión generaba que después entre ellos, por supuesto que haya, digamos, una dificultad laboral entre ellos, porque por supuesto que la mujer iba y pedía al jefe que le aumentara el sueldo igual que al hombre. Pero ¿qué dice el compañero? No, no vayas, porque si vos vas a pelear por tu sueldo, me van a bajar el mío. O sea, se empieza a revisar esas cuestiones, como que siempre queda en disparidad y siempre, digamos, esta desigualdad de la que hablamos siempre genera el perjuicio hacia un costadito. Digamos, la balanza siempre se inclina hacia lo desfavorable de la mujer. Por eso, digamos,
Hoy es muy importante que en las empresas, en las distintas organizaciones, el Departamento de Potencial Humano, Recursos Humanos, como se los quiera llamar, digamos, tenga que, yo le digo, desasnar, digamos, se tenga que dar prioridad a este tipo de conocimiento, porque hay muchas mujeres que con el periodo de lactancia o el periodo de embarazo, digamos, no lo conocen, no se les informa. Entonces, como no se les informa, no pelean, no requieren ese derecho, que es un derecho y les corresponde. Es Ujú, más, hay muchas mujeres que hasta prescinden de esto porque les hacen saber, bueno, como he que no. escuchado en algunas personas, ¿no? Después de que tengas el pibe te echo. O sea, estas amenazas. O por ejemplo, bueno, te tomaste 3 meses de licencia, te fuiste y ahora encima te tenés que ir una hora. Entonces hay Ujú, muchas mujeres que prescinden de ese tiempo para no tener conflictos laborales. Pero eso de alguna manera genera un conflicto personal, un conflicto un conflicto, digamos, de maternidad, porque eso también le genera, digamos, un entorpecimiento en la crianza. O sea, son diferentes situaciones que llevan a que estas mujeres, digamos, tengan que rescindir sus propios derechos en pos de el bien del trabajo, para conservar ujú. el trabajo, para cumplir con las funciones laborales, en lo cual a veces se ve como que es el embarazo o la vida laboral, es estar inserta en un trabajo o tener familia. Es como si no se pudieran sostener las dos cosas. Ujú, ujú. ¿Cómo hacemos para ir explicando a las personas que recién se familiarizan con el concepto de mobbing, con la idea de que el acoso laboral tiene un tinte en el que hay cosas tan particulares que nos hacen a nosotras las mujeres, especialmente por el tema de la maternidad, pero también cuando es una mujer lideresa, cuando es una mujer que a todas luces da a entenderle a los otros que la escogen que le vas a bajar el puesto, que te podés ver en desventaja, que esta mujer quiere venir, aquí en Costa Rica se usa mucho, que es de armas tomar, ¿verdad? Que es una mujer que va de frente, que hace las cosas. ¿Cómo hacemos para explicarle a una persona que recién nos escucha y dice, ¿cómo que es esto? Mobbing, enfoque de género, ¿por qué mobbing hablando de mujeres, verdad? Porque vos te has encontrado con más frecuencia que yo el tema de aquellos debates en los que decíamos que el mobbing no pasaba por el género, pero nos hemos dado cuenta con muchísima evidencia que sí, y que no es un tema de si me lo hace otra mujer, es que participan hombres y mujeres, pero hay cosas muy específicas que nos hacen a nosotros. Vamos a devolvernos un poquito por si hay alguien acá que es la primera vez que escucha de esto y que le podamos contextualizar por qué tenemos que hablar de mobbing con enfoque de género. Hablamos, digamos, del enfoque género o perspectiva de género, ¿por qué? Porque cuando hablamos de perspectiva de género hacemos referencia a no una cuestión de divisiones sexuales entre mujeres y hombres, sino a las características, a los estereotipos, a la cuestión de hablar de lo patriarcal. Cuando hablamos de lo patriarcal estamos hablando del patriarca, la persona que antiguamente tenía esposas, hijos, esclavos, propiedad. O sea, todo formaba parte de la propiedad. Hoy en día, una mujer puede acosar a otra mujer porque es patriarcal, porque tiene un sentido de dominación y que quiere que las cosas sean dominadas de una manera en donde piensa que el trabajo, digamos, es una pertenencia y que las demás personas tienen que caer en ese lugar, de ser súbditos, de ser empleados, de ser esclavizados, digamos. No hay una cuestión de sexo, es una cuestión de género, porque hay mujeres que desde este enfoque, desde esta perspectiva patriarcal, son dominantes con otras personas, pueden ser dominantes hacia un varón, pueden ser mujeres que maltratan a sus varones, a sus hombres, a sus maridos, digamos, pero esto estamos diciendo que hay una dominación. Esto es lo que hace a la diferencia entre hombres y mujeres, a la cuestión, porque si no nos quedamos con que tenemos que defender a la mujer, tenemos que defender la cuestión de género. Hay mujeres que porque desde su lugar, digamos, les gusta que el trabajo se haga solamente de una manera y no están de acuerdo con que las mujeres tengan hijos, porque ella no va a tener hijo y porque ella no puede tener hijo y porque no le gustan los pibes, para decirlo de alguna manera. Entonces, ese enfoque le da a esa mujer una dominación, una estructura, una organización, una forma que hace que las demás personas queden sometidas y que violente a las otras personas y los maltrate, o sea, reproduzca un sistema patriarcal y un sistema machista, como decimos, en donde es violentar y discriminar a las demás personas. Uh -huh.
desde esto hablamos desde el enfoque de género. Y en el mobbing, por supuesto, que hay muchas personas que se encuentran con que hay jefas, jefes, líderes, en donde reproducen este sistema machista, en donde proyectan una forma de acompañamiento laboral en donde lo único que le interesa es que la otra persona sea maltratada porque la ubicó, como bien sabemos con vos, esto de la cuestión del mobbing, que es, digamos, asediar, maltratar, ningunear a alguien, en donde lo único que le interesa es maltratar a esa persona porque fue puesta en la mira, porque piensa que esa persona, digamos, como decimos acá, creo que ahí también pueden decirse, digamos, de que les va a serruchar el piso, o porque esa persona puede ser competencia, o porque esa persona tiene más título, porque esa persona es idónea y me hace ver como que yo no soy tan idónea como ella. Como bien sabemos con vos, o sea, sabemos bien que el mobbing se genera no a partir de lo que es la otra persona, sino lo que para mí representa esa otra persona. Porque esa persona puede ser una persona de lo más normal, común, tiene hijos, casada, punto. Para mí, esa persona representa una amenaza. La otra persona ni sabe que para mí es una amenaza, pero para mí es una amenaza y la pongo en el blanco y la voy a acosar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir acosar? Hacerle pasar mal el tiempo, generar, digamos, indignamente, porque es indignamente, generar en la otra persona ciertos efectos, de los cuales después lo hago ver como causa, y hago que esa persona no solamente pase mal sus días trabajando, sino que le genere también una posibilidad, una amenaza de desempleo. Hoy estás y mañana tal vez no. O sea, lo que trato es de que ese lugar de trabajo en algún momento sea salir. Por eso siempre defendemos que las personas que deberían ser las cambiadas, sacadas en el lugar de trabajo, deberían ser las personas acosadoras y no las acosadas. ¿Qué pasa? Casi siempre ocurre lo opuesto. Sí. La persona que es acosada es la persona que se la saca de ese lugar y se la lleva a otro lugar. De lo cual no solamente carga con lo que pasó en el otro lugar, sino que cuando llega al otro lugar de trabajo, a la otra área, a la otra sección, a la otra sucursal, a lo que sea, tiene que sentirse como no solamente desplazada, sino que tiene que hacer de nuevo un lugar de trabajo. Seguramente se arman el chusmerío de por qué viene del otro sector, qué pasó, qué le hicieron. Me hace acordar cuando ocurre en el bullying, ¿no? Cuando al nene se lo cambia de escuela y ya están todos sabiendo, la de quinto le dice al de cuarto, ojo que este nene es terrible, este nene hace tal cosa, o sea, ya se parte con un precedente. Entonces esa persona va a ir a otro lugar de trabajo y tiene que hacer de nuevo, digamos, su lugarcito. Cuando en realidad sería mucho más fácil si se respetaría lo que dicen en casi todos los lugares de trabajo los protocolos, la sanción a quien acosa. Si alguien acosa debería tener una sanción y esa sanción debería ser un aprendizaje para las demás personas. El que acosa se sanciona. ¿Qué puede ser? Perder el trabajo, bajárselo de categoría, generarle una dificultad económica o generarle a lo mejor una defenestración de su puesto, de su lugar de trabajo, algo que no le gusta al acosador, porque es un acosador anónimo, ¿no? No le gusta salir, digamos, públicamente y quedar, digamos, en evidencia, porque lo hacen todo solapada, como bien sabemos. Sí, y es interesante, Lili, porque la percepción de las personas con las que nosotras trabajamos es, a mí me castigan y a quien me hace daño lo premian. Y ves que vos estás dando ejemplos que si le damos vuelta a los casos que vos y yo conocemos, es exactamente lo que le hacen a las personas que sufren el acoso. Se les baja el puesto, se les cambia de lugar, las condiciones se modifican, so pretexto de una mejora para que esto no se vuelva a dar o para ver cómo hacemos para minimizar ese impacto. Pero cuando se le mira eso como una consecuencia de la violencia ejercida por esta persona identificada o por este grupo identificado, ahí sí se ve como el castigo. O sea, ¿cómo lo voy a mover si es el gerente? ¿Cómo la voy a pasar de oficina? ¿Verdad? El estigma para la persona que violenta no cabe, pero la estigmatización para quien lo sufre sí. Por supuesto, digamos que es tan perverso el sistema, si nos ponemos a pensar, que la persona como está vulnerable, lo ve como una salida a irse a otro lugar, cuando en realidad lo único que hacemos es agregarle vulnerabilidad y agregarle sintomatologías, por ejemplo. Es más, en algunas situaciones, vos fíjate que en algunos lugares de trabajo a la persona se la hostiga y se le genera ciertos efectos, ciertas consecuencias en su salud, y después se le hace ver a esa persona que eso es la causa,
de su situación. Es como si yo a vos te dejo bien deprimida, bien, digamos, con ataques de pánico y un montón de cosas y después te hago ver, y bueno, lo que pasa es que acá no podemos tener una persona que esté siempre llorando en los baños, no podemos tener a alguien que esté depresivo, deprimida, o sea, el efecto que te producimos como acosadores, después lo hacemos ver como la causa, y bueno, o sea, es como todos son justificativos, por eso lo que vos decías, digamos, la persona es tanto la revictimización que se sufre que la persona tiene que verlo como hasta como una bendición haber sido cambiada de lugar y haber sido sacada de ese acosador. Bueno, pero a ver, ¿de qué te quejas? Encima que te cambiamos de lugar y te sacamos a ese o a esa que tenías encima que te hacía daño, ¿te quejas? Cuando esa persona tiene que entrenarse a otro trabajo, a lo mejor hasta la derivan a otra sucursal, de lo cual se tiene que tomar 2 colectivos y pierde 1 hora del trabajo. O sea, son un montón de castigos, como vos decías, que encima se lo hacen ver como que la premiaron. Bueno, pero Como te un sacamos de favor, ahí, te hicimos un Lili. favor, Eso, encima te es que hicimos un ojalá la favor y no lo premiaran. ves. Exacto. Tras de que te estamos haciendo el favor de darte un espacio mejor y más sano, porque era de lo que te estabas quejando, ojo, es de lo que te estabas quejando. Yo no sé si a vos te Exacto, pasa, pero nuestras personas consultantes suelen decir, vean, yo lo único que quiero es que me dejen trabajar en paz. exacto. Entonces, luego utilizan esa frase para decir, o sea, tanto que te quejabas de que no tenías paz, te damos un lugar en el que estás en paz y tampoco te gusta. Ahí Ujú. quiero que empecemos a trabajar en esta segunda parte para ir ya hacia el final. En esta revisión que hiciste de tu libro, el primer libro que sale como violencia laboral y hablabas del tema de mobbing maternal, y ahora que nos traes este apartado de víctimas victimizadas. Sí, digamos, esto de víctimas victimizadas, a partir, digamos, de cómo las personas, yo iba viendo, digamos, como que muchos de los pacientes, muchas de las personas consultantes ante estas situaciones, eran victimizadas no solamente en las situaciones con abogados o en lo judicial, sino también con mismos profesionales de nuestra profesión. O sea que a lo mejor a una persona, digamos, que esté mal, digamos, por una cuestión de lo que viene viviendo, se lo haga ver como una cuestión, bueno, pero tiene cuestiones familiares, como que lo remontamos a un estado en donde, bueno, si el padre, si la madre, y eso lo único que hace, digamos, es revictimizarle, porque la persona lo que está planteando es lo que está viviendo en su trabajo. Ujú. Y aunque haya tenido un padre, una madre, una conflictiva, haya perdido un embarazo, haya tenido problema con un hijo, no quiere decir que eso tenga que ser el motivo para tener que estar viviendo un maltrato laboral. Si como bien vos lo dijiste, lo único que quiere hacer es trabajar. Y hay algunos profesionales, sobre todo de salud mental, en donde no pueden revisar esto, sino que lo que revisan más bien es la consecuencia, no van hacia la causa de la situación. Bueno, pero ¿qué generó que esta persona hoy esté deprimida, o esté con ira, o esté enojado, o esté con ataque de pánico, o determinada situación o sintomatología? ¿Por qué no revisamos un poco la historia esta? ¿Por qué no vamos a la causa? Y en la causa muchas veces no solamente encontramos la explicación, sino que esto también demuestra cómo estas personas, digamos, se fueron perdiendo en todo esto. Y eso Ujú. generó que a lo mejor, o sea, vos fíjate que cuando trabajamos en violencia, como bien vos debes saber, o sea, las personas que se presentan en una entrevista, en un lugar de trabajo, no tienen una situación hilada de lo que les pasa, sino que comentan tipo flash lo que les va pasando. O sea, hay una dispersión, porque no pueden tener un hilamiento de todo lo que le ocurre, porque no lo pueden creer, porque hay una desorganización, una desestructuración a partir de ser víctima de una situación, de un hecho traumático. Y Correcto. muchas personas cuando empiezan a plantear todo lo que le pasa a algunos profesionales de salud mental y dicen, bueno, pero si tan mal está, ¿por qué no te vas? Y ahí caemos en esto, que ahí fue el inicio de lo que yo empecé. Cómo se podía plasmar y continuar los derechos humanos, el derecho laboral, aún en la maternidad, en el embarazo. ¿Por qué una persona no puede continuar con su derecho humano al trabajo en un lugar, en una empresa, en una organización? ¿Por qué tiene que irse si la tratan mal? Ujú. ¿Por qué no censuramos, no me gusta la palabra censurar, pero por qué no atacamos la otra parte de decir que no ejerzan violencia en un lugar de trabajo? Sí, que se pongan las Como bien, políticas con cero tolerancia. Yo te voy a interrumpir, Lili, porque has traído a la mesa cuando estás presentando el enfoque que nos va a llevar a seguir hablando de esta hipótesis que te planteas, ¿verdad? Porque no podemos seguir eh,
validando los derechos laborales de estas personas. En el caso de nosotras estamos hablando del móvil maternal. Pero quiero plantear dos cosas que estuviste diciendo mientras explicabas. Una tiene que ver con el error básico de atribución. Y la Ajá. otra es que además se fomenta cuando, en vez de observar en las causas de lo que está sucediendo, qué fue lo que llevó a esta persona a vivir y a sufrir estas consecuencias, porque se puede mezclar el error básico de atribución. Una es que por una mala información, una no capacitación, y porque no todas y todos tenemos que saber sobre mobbing cuando atendemos, aunque debería hoy día ser una regla por los antecedentes que estamos teniendo de las personas que consultan, aunque yo sea clínica, muchas de las manifestaciones de mis consultantes pueden llegar por una historia de su ámbito laboral sobre la que deberíamos de preguntar. Y con mucha más razón, si yo trabajo con personas que trabajan, yo debería de tener esto en la primera nota de indagación. Pero ¿por qué quiero que entremos en el tema de error básico de atribución? Porque normalmente vemos a las personas y no buscamos las causas como la explicaste, sino que decimos, bueno, pero a mí me da la impresión que en su historia no es la primera vez que la atacan, no es la primera vez que le pasan un trabajo, Es me cuenta que le ha conflictiva. pasado, exacto, ¿verdad? No lo preguntamos como lo explicaste, sino que lo preguntamos, ¿no será que vos tenés algo como que jalás eso? Quiero que expliquemos un poquito la diferencia entre preguntar desde un buen peritaje, como vos dijiste, vamos a escuchar esta historia un poco más y vamos a ver por qué todo el trabajo te tiene tan mal y dónde viene esto que te está generando, en vez de decir, es que vos tenés algo, porque ya es Ajá. repetitivo, te han echado de 7 trabajos. Cuando vos hablás, como bien lo decís, digamos, esto del error atributivo, para quien por ahí a lo mejor no tiene bien aceitado qué es esto del error atributivo, el error atribucional es cuando las demás personas, digamos, adjudican a la persona violentada, en este caso, digamos, una persona acosada, por algo será, algo habrá hecho, ¿no? Y nos quedamos en eso, bueno, pero como bien vos dijiste, bueno, pero a ver, vos también sos, o lo que pasa es que vos sos sensible, o sea, siempre se le adjudica algo como para decir, bueno, a ver, y sí, porque vos sos quejosa, o esto de una persona que fue por varios trabajos y debe ser conflictiva, ya pasó por 4 áreas, o sea, como que esto genera, digamos, ciertos incidentes y justamente de lo que estamos haciendo referencia a esto, de las causas y las consecuencias. Si bien vos decís, cuando somos terapeutas, y esto, digamos, cualquier persona que va a trabajar situaciones de violencia, como es el mobbing, debe tener una formación en violencia, porque no es lo mismo trabajar un problema de no me concentro, no puedo estudiar, un problema de un nene que tiene una enuresis, o una separación, un divorcio, digamos, un problema de que no puedo rendir bien. Digo, qué sé yo, diferentes situaciones, digamos, una situación, digamos, de una preocupación por un hijo, diferentes situaciones que pueden llevar a terapia. No es lo mismo una situación de las que mencioné como una situación de violencia, de maltrato. El abordaje en las situaciones de violencia y de maltrato es diferente. ¿Por qué es diferente? Primero porque hay que dar tiempo para que la persona pueda organizar un poco ese pedido de ayuda que va a surgir. Y otro de los puntos, que bien lo dicen varios libros, como Marie Irigoyen y demás, uno no tiene que revisar en la persona que viene a consultar el por qué será, o algo habrá hecho, o la cuestión de la culpabilización. Y bueno, pero a ver, vos también sos, ¿cómo es que siempre se dice? Bueno, lo que pasa es que la cuestión de la culpabilización, o sea, en las cuestiones de trabajar violencia, lo primero que tenemos que hacer es comprender y entender la persona que viene a pedirnos ayuda y a decir, y creerle, sobre todo, creer lo que está diciendo, no poner nunca en duda lo que está diciendo. Si ponemos en duda que lo que está diciendo, me parece que no es así como lo dice, o si hacemos alguna apreciación diferente, digamos, estamos culpabilizando. Y si culpabilizamos a la persona, lo único que hacemos es cerrarla para que no consulte, podemos generar mucho más síntomas en esa persona, seguramente esa persona va a dejar la terapia y va a sentir como que ella es la problemática, el problema, y que no tiene solución. Listo, cerramos la historia y se la dejamos toda al paciente. Uh -huh, uh Entonces, -huh.
lo que tenemos que hacer desde primero es lograr escuchar y entender la problemática de la paciente sin culpabilizar. Después, cuando llegue su momento, iremos viendo qué pasó que esta persona se involucró en esta historia, cómo fue, digamos, su caminito como para ir comprendiendo qué, digamos, sensibilidad o qué nervio pudo haber tocado, pudo haber activado algo de esto que a lo mejor puede tener un repiqueteo en algo, en otro tipo de situación familiar. Pero no adjudicarla que, bueno, y sí, lo que pasa es que tuvo un papá o una mamá autoritario, maltratante, y por eso, porque sí, es probable. María Irigoyen lo dice en todos sus libros, como que, bueno, hay personas que transcurren una situación de mobbing y han tenido alguna situación, digamos, donde quedó naturalizado el maltrato, el destrato o alguna situación de violencia. Pero bueno, hay que Pero ir no momento por es, momento. No claro, es lo pero como dice habilitante. Mary France, no es, o sea, no te encasilla, ¿verdad? Tu pasado Exacto. no te define. Sí nos dice que hay algunos antecedentes y que hay gente con mayor o menor sensibilidad y capacidades de haberlo incluso visto, de ser resiliente y de abordarlo. Pero ahí cuando estás Aparte tiene que ver explicando, también con la vulnerabilidad de la persona. Hay personas en donde cuando surgen en el trabajo algún maltrato o algún acoso, están, digamos, en un momento muy vulnerable por determinada situación personal, o como a lo mejor son personas muy responsables, idóneas en su trabajo y se le hicieron determinadas observaciones y eso generó cierta sensibilidad. Entonces, ya desde ese lugar, pero como bien lo decimos, o sea, la persona que es acosada no tiene una debilidad, puede tener las defensas debilitadas, puede estar transcurriendo en un momento de vulnerabilidad, que es totalmente diferente a ser débil. No es débil, al absolutamente, contrario, son absolutamente. personas fortalecidas. Sí, y que las han ido debilitando porque es una de las estrategias, ¿verdad? Es, Hacerte creer que ya no servís, que no funcionás, minar tu autoestima, tu capacidad de seguridad y entonces ponerte a dudar para que termines dudando vos de vos misma y que las cosas empiecen a cambiar aquí, ¿verdad? Que es Ingrid, el proceso exacto. de violencia. Ingrid, te contratan por lo idónea que sos y después de un tiempo te debilitan y te dicen, no, vos ya no sos útil. ¿Cómo es? A ver, me No era tan parece que idónea. ahí justamente la explicación, claro. Claro, no ¿Dónde eras tan idónea, ¿verdad? Otra de las cosas que decías para ir entrando fuertemente en víctimas, victimizadas, y que podamos comprender esta dinámica que propones en tu libro, es, hablaste primero de ese error básico de atribución, y ya lo explicamos. Lo segundo es que vos dabas en el tino con algo que también tiene que observarse y que es materia específica de quienes trabajamos con estas violencias, particularmente la que estamos hablando hoy. Es ¿cómo identificamos en el discurso que estoy frente a una víctima genuina y también que se nos ha colado, imagino que vos también, o en capacitación, o en la consulta, o en una asesoría, alguna persona que llegue con ese falso perfil de víctima, muy discursiva, muy sabida de la dinámica, muy entendida de algunos temas, y uno dice, ah, ahí sí empezamos a tener una sospecha desde el peritaje. No es lo mismo una persona que consulta, que se ha llevado horas viendo todos los YouTube que se encontró con información, a alguien que quiere hacerse pasar por una víctima. ¿Cómo aclaramos ese proceso de que la persona viene desajustada, desestructurada, te cuenta una cosa de hoy, otra de hace 3 años, una de ayer, todo está confuso, a la víctima que pareciera muy estructurada, casi que con el diario de incidentes? Sí, hay muchas personas que hacen esto que vos decís, o sea, yo no he tenido tantos casos, pero sí hay varias situaciones en las cuales vienen en una postura de simulación, en donde uno se da cuenta que su discurso es totalmente diferente, o sea, no hay un discurso sentido, no hay un discurso, digamos, donde se plasme la angustia, este discurso, digamos, flashback, donde puedan, digamos, mantenerse, digamos, yo no diría digamos, no serían incoherencia ni incongruencia, sino que hay un discurso, digamos, disperso, donde no hay una situación, o sea, son tantos, la persona, digamos, que es víctima de una situación de acoso, cuando viene al consultorio tiene un discurso en el cual no puede armarlo, porque fueron tantas situaciones las que ocurrieron que están todas en la cabeza y ninguna en la cabeza. Y Es como una necesita vez, decirlas todas. exacto, es como una vez leí, o sea, estas situaciones llevan, digamos,
son actos que uno, digamos, las personas que padecen el mobbing quieren olvidar y digamos, digamos, olvidan lo que deberían recordar y recuerdan lo que quisieran olvidar. Correcto. Porque en realidad todos estos hechos tan, digamos, digamos, que afectan tan profundo, digamos, en la psique de la persona, podemos ver que cuando concurren en el consultorio es como que hay un llanto, digamos, una situación de angustia tan enorme y tan grande que no pueden, digamos, expresarlo en palabras. Es como que uno lo tiene que revisar y es como decir, entre lo virtual y el consultorio presencial, en el consultorio presencial diría Christophe de Jour, vos olés el paciente. Hay cosas que se huelen. Entonces es importante que en la entrevista, digamos, uno pueda descifrar a partir de lo visible, a partir de lo que presenta como problemática la persona, digamos, afectada, que lo deja traslucir y que uno no puede hacer, por supuesto, un diagnóstico en la primera entrevista. Uno se va a tomar, porque justamente esto que viene camuflado surge a lo mejor tercera, cuarta o quinta entrevista, cuando uno ya empieza a adentrarse un poquitito más, ahí empieza a revisar y ahí se esfuma todo esto, porque no está la problemática sentida, sino que está leída, o esto, digamos, de hacerse pasar por. Entonces, hay que tomarse el tiempo, pero casi siempre uno puede, digamos, darse cuenta, porque el paciente que lo siente y que lo trae, digamos, uno lo puede ver. Por ejemplo, yo he tenido pacientes en donde tenían que dar el lugar donde habían transcurrido la situación de acoso era cerca del consultorio y me pedían por favor si podía atenderla en otro lugar porque no podían ir por ese lugar, por ejemplo. Y uno en esas situaciones también se da cuenta como que hay un impedimento, una imposibilidad y que no es, digamos, ficticio. Correcto. No es Ahí ficcionado. vemos los elementos del trauma, ¿verdad? Esta Exacto. persona que dice, o sea, se ancla a la situación que le genera angustia, que le trastorna su vida, la trastoca toda su emocionalidad, y entonces el nombre de una persona le genera un síntoma, pasar por el lugar de trabajo le revuelve literalmente el Otro síntoma estómago. bien habitual en estas personas es la monotemanía. O sea, tienen una cuestión monotemática sobre lo que les pasa. ¿Por qué? Porque bien sabemos que el mobbing no es una explicación a partir de lo que la persona que lo vive, sino que la explicación está en quien lo hace. Porque yo Exactamente. soy el blanco de otra persona y no sé, no le voy a encontrar nunca la explicación, porque el otro me puso como yo el blanco. Entonces la explicación está allá, entonces yo por más que razone, nunca le voy a encontrar la lógica. Y Entonces nos eso también cuentan que le cuentan esto a la familia, a la pareja, a los amigos, que ya la gente está harta, que se llevan otras impresiones como, ay, qué pereza vos siempre hablando de la misma persona, déjala en paz y ya. Es muy difícil para la olvídate de víctima. esto, ya pasó y no lo pueden, como no le pueden buscar el razonamiento, no le encuentran el sentido de por qué le pasó lo que le pasó. Eso genera también, digamos, que la persona esté todo el tiempo monotemática. Eso es una de las cuestiones que uno en el consultorio se puede dar cuenta cuando alguien está ficcionando una situación y cuando alguien no, cuando es real o irreal. ¿Cómo hacemos para llevar esto a tu perspectiva planteada en tu libro de víctimas victimizadas? ¿Y cómo podemos dar algunos ejemplos en el tema de nosotras las mujeres para estas mujeres que nos están viendo en este momento y que nos verán a posterior cuando les dejemos este material acá? Bueno, yo creo que lo primero es que para no ser víctimas victimizadas es que estén bien munidas de cuáles son las defensas en relación a cuáles son sus derechos laborales, por ejemplo, y además otros derechos, porque uno a veces solamente se queda con el trabajo. En realidad, la mujer tiene que conocer sus derechos, desde derechos de herencia, derechos de matrimonio, derechos de concubinato, distintos derechos que hacen a que tanto, digamos, yo digo la mujer en realidad, bueno, si es un casamiento, una pareja, digamos, donde son dos varones, bueno, también, o sea, cada cual que sepa, digamos, cuáles son sus derechos. Pero por sobre todo, para no ser víctimas victimizadas, digamos, el conocimiento de cuáles son los reales derechos y protecciones en las mujeres, por ejemplo, en el amamantamiento, cuál es el tiempo que merecen, cómo, digamos, pueden inmiscuirse en un trabajo y cuáles son los momentos en donde puede prescindir de una situación o no, digamos. Si se logra tener un conocimiento, la persona
no pasaría a ser víctima victimizada, porque como bien decimos, la revictimización o digamos, la doble victimización o la revictimización, como le querramos llamar, justamente es cuando otras personas, digamos, ponen en ese lugar de nuevo, o sea que la persona no solamente sufrió una primera vez, sino que también después fue puesta de nuevo en un mismo lugar en el cual hubo una determinada situación. A partir de conocer sus derechos, de tener la posibilidad, digamos, de estar en determinados lugares donde haya un acompañamiento. Por ejemplo, María Irigoyen es una de las personas que siempre ella plantea que en toda organización y todo lugar de trabajo debería haber, yo le digo pancarta, bueno, debería haber un transparente donde diga cuáles son los derechos de los, como las clínicas. Acá hay clínicas, hospitales, en donde hay un recuadro que dice cuáles son los derechos del paciente. Usted tiene derecho a pedir la historia clínica, usted tiene derecho a cambiar de profesional si no se siente a gusto, o sea, digamos, en donde estén los derechos, ahí, si están todos sus derechos, no solamente los va a conocer la persona, que puede ser probable víctima de un acoso, como también la persona acosadora, porque ahí, digamos, se va a leer y se va a encontrar con que hay situaciones de las cuales ya lo pondría en evidencia. O sea, harían, digamos, que esa persona, digamos, quede ante todos como que es el que no respetó eso. Entonces diría Iñaki Piñuel, él siempre dice como que los protocolos son, digamos, los protocolos de convivencia o protocolos de procedimiento son determinadas acciones en donde hace que la persona acosadora no cambie y deje de ser acosadora, pero que sí se vuelva prudente. Esa palabra me gustó. Como que, bueno, Sí. a ver, acá hay alguien que te está monitoreando, así que más vale que te vuelvas prudente. Correcto. Y que sepa dónde está el terreno que está pisando, tanto para la protección de no hacerlo o de ser un poco más especializado o especializada, pero también para la víctima. Y en esto que decís, Becky, importante, porque el derecho a la información se vulnera en las organizaciones, Lili, cuando nadie sabía que había una comisión, que había un procedimiento o un protocolo interno, ¿verdad? Y a todo el mundo como que toma por sorpresa y salen estas personas que fueron las creadoras, las desarrolladoras, las que están metidas en las comisiones a decir, ay, ¿cómo? Si yo formo parte de la comisión, ay, ¿cómo? Pero si tenemos años trabajando, ¿a quién le dijeron? Exacto, por ejemplo, cuando ingresa un personal a trabajar a un lugar, debería saber cuál es el convenio colectivo, cuáles son sus derechos, cuáles son los artículos que se puede tomar, pero no para que tenga conocimiento, para que después a partir de eso, digamos, haga un mal uso de eso. Es poner en conocimiento para que sepa cuáles son los recursos que tiene para determinados momentos. Es solamente eso. Por supuesto que habrá momentos en donde hay gente que mal usa esos derechos, pero sabemos que no es la mayoría. Correcto, pero es que muchas veces las personas tomadoras de decisiones, los empresarios, las personas dueñas de un negocio, temen que poner esto en las manos de las personas trabajadoras pueda volverse en su contra. Y ahí entramos a ver algunos matices perversos de la gestión de personas. Exacto. Así como usted le da en el proceso de inducción a una persona nueva, a un colaborador nuevo que entra a su organización, mire, tiene que hacer esto, va por aquí, aquí están los lugares, dele ese material y eduque a esa persona en la cultura organizacional de políticas de cero tolerancia, para las dos vías, como bien estabas diciendo. Aquí monitoreamos todo, tanto si se lo hacen como si usted lo hace, tanto si participa como si se lo hacen, tanto si identificamos quiénes están. El problema es que eso se usa de una manera de verdad que bastante perversa, porque entonces mejor no le contamos que tenemos una normativa, mejor no le decimos que hay un protocolo para que no denuncie. ¡Caramba! No es que denuncie, es que tengamos una política preventiva, que es lo que queremos en algún momento llegar a tener en el primer nivel de prevención, que las cosas no ocurran, que este riesgo psicosocial no suceda. Lili, ¿cómo podemos cerrar para Pero quienes viste nos Pero viste Adelante. que la prevención, casi siempre la prevención es como si fuera lo último que ocurre. Como que Y es la terciaria. prevención Exacto. Entonces, esto que vos decías, digamos, de no darle la posibilidad del abanico de derechos, el abanico, digamos, de distintas situaciones de protección al trabajador, ellos lo ven, o sea, la parte, digamos, empresaria, organización, lo ven como que no darle este derecho es como si les beneficiaría a ellos, cuando en realidad es inverso. Si vos a un trabajador le das tranquilidad y lo dejás trabajando, digamos, de una manera segura, no con la amenaza del desempleo, por supuesto que esa persona va a ser más idónea en su trabajo, porque se va a sentir segura de que donde está va a estar mucho tiempo, y no a lo mejor con ese respiro, digamos, de hoy estoy y no sé cuánto tiempo puedo estar.
de lo cual genera una inseguridad y probablemente eso sí estén, digamos, en una situación, digamos, de probable ser acoso, de probable ser acosable, ¿no? Donde estén en un lugar en donde no sientan que tienen los pies asegurados en su lugar de trabajo, eso no les genera beneficio. Claro, cuando tenemos a una persona todo el día tratando de estar a flote, todo el día tratando de sobrevivir, estamos vulnerando los procesos. O ¿Qué fíjate podemos que pueden decir? ocurrir dos situaciones en eso, ya Ajá. que estamos hablando de esto, digamos, puede pasar a ser acosable como puede tener una personalidad psicopático manipuladora y a partir de eso puede ser acosadora, porque como no tiene seguridad en su trabajo, siente que si saca a otro le puede dar seguridad a él o a ella. Ujú, O sea, se ujú. pueden dar esos dos lugares. Y qué interesante porque siempre nos preguntan esto, Lili, no sé si a vos te pasa. ¿Puede una persona que sufrió acoso laboral, en este caso nosotras las mujeres, que es el tema que nos convoca, podemos nosotras volvernos acosadoras porque salimos de un lugar con una experiencia y queremos llegar al otro muy en tico, con los tacos de frente, absolutamente defensiva, con una respuesta reactiva de manera defensiva, a decir esto no me vuelve a pasar? ¿Puede pasar a ser acosadora? No. Para una persona ser acosadora, o sea, todos podemos tener actos manipuladores, pero ser acosadores ya tenemos que tener una perspectiva o un rol personal y una estructura psicopática, una estructura personal que nos lleve a que seamos acosadores. O sea, las personas, digamos, en todo lugar de trabajo puede haber personas manipuladores, pero no acosadores. O sea, la empresa estaría determinando de alguna manera si se permite eso o no. Pero una persona, porque haya sido acosada, no quiere decir que pase a ser acosadora. Tiene que tener el perfil probablemente de ser acosador. O sea, si no, no es acosador. Y te lo digo y lo dejo aquí en este vivo que estamos haciendo porque esa es una de las situaciones que yo siempre le digo a las personas consultantes. Ojo con esa frase. Ay, es que tenía una historia de acoso laboral de donde venía. Y claro, ahora viene a vengarse aquí de todo el mundo. Y yo siempre digo, ¿y por qué no se observa eso más bien como una otra forma de estigmatizar a esta persona? Lo que dijimos muy a la mitad de este conversatorio. Entonces, porque viene con historia de bullying, entonces porque viene con historia de mobbing y le cargamos ahí. Esas cosas se están viendo hoy como justificantes para seguir estigmatizando a las víctimas, para seguir victimizando a las víctimas Exacto. y que siga pasando inadvertido la dolencia y la mala cultura de también esa organización a donde llegó. Sí, por eso, creo que mira, una vez lo leí, pero después no lo pude encontrar, soy honesta. Había leído una vez que Estados Unidos había decretado en algunas organizaciones una ley en donde decía que el personal, los empleados no podían comunicarse con otros empleados, no podían comentar cosas personales con otros compañeros, que eso de alguna manera evitaría la envidia. Dije, oh, mira vos, que de alguna manera es si nos ponemos a pensar, es uno de los disparadores, cuando a veces los empleados, las personas, digamos, porque seamos honestos, muchas personas tienen compañeros de trabajo, pero no amigos de trabajo. Compañeros, no somos amigos. Entonces, si uno llega y comenta todas sus cosas porque lo tomó como algo así como un amigo a su compañero de trabajo, probablemente a lo mejor pueda generar incidentes o situaciones de pasar a ser acosable. Pero no obstante, digamos, esto lo tienen que prever las organizaciones. Yo lo leí eso y me generó curiosidad porque dije, ah, mira vos, una forma de prevenir es no hables con tus compañeros de cosas que tengan, ni que si tenés 5 hijos, si tenés auto, si tu sueldo es bueno, o sea, y tal vez tenga que ver esto con algo, digamos, que haga a la organización y a lo factible que uno pueda ser acosable. Sí Claro. creo que como vos decías, cuando hay algunas personas que están en un lugar de trabajo y pasan a otra área, a otra sección, por supuesto que hay una mirada diferente. Y por lo general la mirada va a ser un poquitito de coté, en donde la van a mirar un poquito de costado a decir, bueno, a ver, si esta persona viene de otra área acosada, ¿cuál va a ser su comportamiento ahí? Que por lo general, y al menos en mi experiencia, por lo general no pasan de ser acosada a acosador, o sea, no van a ir a otro lugar a vengarse. Probablemente mantengan un perfil muy bajo y vayan a otro lugar en donde probablemente, si no hubo un trabajo terapéutico, vuelvan a ser acosados si es que hay alguna persona, digamos, que se pone en una postura de acosador. Por eso es importante la mirada integral
decirle a las personas que sí hay una reparación del daño, que esa reparación no es sencilla ni mágica, No. se va a sufrir, se va a vivir como se vivió el acoso que estaban presentando y sobre el que estuvieron viviendo mucho tiempo, pero que sí nos recupera la seguridad, sí nos recupera la autoestima, sí entendemos que somos esas personas trabajadoras, competenciales, que estamos ahí para seguir dando, pero que había algo que no nos compete a nosotros porque fue de los demás, que querían hacernos sentir lo contrario. Con esto quisiera que vayamos cerrando, Lili, dejando un mensaje sobre el tema de enfoque de género cuando hablamos de este tipo de violencia tan específica en los entornos de trabajo. Bueno, Ingrid, te agradezco por haberme dado esta posibilidad. Creo que, bueno, esto es, en la medida en que uno pueda informar sobre estas situaciones, creo que es lo mejor que podemos hacer desde nuestro lugar como terapeutas, como psicólogas. Yo creo que lo valioso es que las personas, cuando están en los lugares de trabajo y sienten que hay algo de lo cual le parece que no es habitual para que se cumpla en un lugar de trabajo, tienen que darle una mirada distinta. Hay muchas personas, digamos, que cuando se dan cuenta de lo que están transitando ya lleva un tiempo en donde ya lo han naturalizado y probablemente lleve mucho más tiempo desde lo terapéutico trabajarlo. Es posible, digamos, que las personas se recuperen, pero si hablamos de una cosa en donde ya está muy dentrado el tiempo, en donde estas personas, digamos, estuvieron padeciéndolo, probablemente el tiempo sea mayor. Hay personas que logran una recuperación completa, hay otras personas que logran una recuperación mínima y hay otras personas que no se recuperan. Todo tiene que ver también con el tiempo, la intensidad y el momento en el que fue dado. Por eso, cuando empiecen a ver, digamos, los españoles dicen, si molesta es acoso. Yo creo que si en algún lugar de trabajo se sienten como que hay determinadas situaciones de las cuales en algún momento lo quedan pensando como que no les pareció lo adecuado, no les parece que sea lo habitual, como que se sienten, digamos, que el trato no es el correcto, que no hay respeto, que siempre se usa el chiste agresivo como una cuestión de, ay, fue un chiste y en realidad fue algo, una connotación negativa, una agresividad, que se lo pongan, digamos, a mirar desde otro lugar, que sean un poquito observadores como para evitar que ya cuando se dan cuenta, digamos, están tan dentrados en un proceso que ya eso lleva a decir, bueno, ya estoy en un mobbing, porque hay previos al mobbing. Uh-huh. Qué importante porque nos dejamos esa espinita de, algunos autores decían, trate de ir más allá de lo dicho, trate de observar lo que acompaña a lo dicho, porque bien lo decía Lehmann, 45 conductas apenas para iniciar, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando él nos hablaba de conductas, nos hacía referencia a lo que este autor, que ahorita no recuerdo, decía, póngale atención no tanto a lo que dijo, sino a lo que acompañó a eso que dijo, porque Ajá. ahí esa disociación, esa incongruencia o esa absoluta congruencia nos da a nosotros mucha información, sensibiliza a las personas en el lugar de Exacto. trabajo, ¿verdad? A que prestemos atención, a que no naturalicemos, como bien lo dijiste. Esto es Por apenas eso, para... esto que decías vos, digamos, de lo que sabemos que en el móvil se utiliza la paradoja, esto de que en realidad estoy diciendo algo, pero quiero decir otra cosa, o a lo mejor con un tono te digo algo, con un tono agradable te estoy diciendo palabras descalificantes, pero te lo estoy diciendo con un tono agradable, entonces vos no podés discernir si lo que te estoy diciendo es algo bueno o es algo agresivo, digamos, esto de desestabilizar, de generar una desorganización en la otra persona. Esto es lo habitual, por eso creo que lo mejor que las personas pueden hacer es quedarse con la parte, digamos, sería como darle más sentido y más lugar a la parte olfativa, a la parte instintiva, eso de que en realidad, ¿qué quiso decir cuando dijo eso? Bueno, a veces desde lo instintivo, desde la cuestión olfativa, es como decir, bueno, a ver, esta persona no me cae bien, pero en realidad no me cae bien porque hay algo que me genera eso, no es que porque yo digo eso, porque, no sé, porque le vi el halo, sino que estamos fundamentando, hay veces que nos están diciendo algo de lo cual uno percibe, darle lugar mucho a la percepción, a esto de que, bueno, si está diciendo algo y en realidad sentí que me lo estuvo diciendo dirigido a mí, bueno, darle ese lugar a lo dirigido, porque eso es lo real de lo que se está diciendo en realidad. Pues este es apenas un abrebocas, ¿verdad? Nosotras que tenemos tanto tiempo en esto, yo siempre le digo a la gente, vea,
Si esto le sirvió para que usted fuera a buscar buenas referencias, a que usted se empape un poquito más del tema, a que lo lleve a su empresa y lo hable sin temor, porque es un riesgo psicosocial, uno puede morir, como dijo Lehman, en el lugar de trabajo y no dejar ninguna huella y hacerles el favor a nuestros depredadores, incluso de matarnos, ¿verdad? Hacemos el favor de matarnos, no nos matan, nosotros Sin terminamos sangre, haciendo una muerte sin... exactamente. La muerte silenciosa, pero evidente. Todo el mundo sabía, todo el mundo escuchó, a todo el mundo le parecía raro, pero nadie hizo nada. Si ahí sembramos, Liliana y yo, la semilla de que usted puede empezar a buscar información, yo lo que puedo hacer es decirle, busque los libros de Liliana, ella tiene las formas en las que usted los puede adquirir fuera de Argentina, para que empecemos por lo menos a entender que esta dinámica tiene mucho tiempo de existir, no es moda, no es nueva, pero que nosotros no tenemos por qué decir que como ya existía desde hace tanto tiempo, forma parte de mi trabajo. Eso al contrario, me vulnera como persona en mi ámbito laboral y es lesiva para mis derechos. Lili, muchísimas gracias por sumarte a este esfuerzo de visibilizar entre nosotras las mujeres que trabajamos que las cosas pueden estar mejor, tenemos derecho a estar bien en nuestro ámbito social del trabajo y que no tenemos por qué pensar que porque nosotras siempre hemos tenido que dar un derecho de estas guerras tienen que seguirse dando para estar mejor. Al contrario, podemos ser propositivas y buscar desde ya un espacio seguro y saludable donde desempeñarme y donde ejercer. Muchas gracias, Lili. Gracias a vos, Ingrid, por supuesto, la dignidad en el trabajo es lo esencial. Un beso grande para vos. Igualmente, nos vemos en el otro espacio de Hablemos de Nosotras las Mujeres que Trabajamos. Cerramos la próxima semana y bueno, será la primera, espero yo, de muchas en las que nos sigamos viendo y aprendiendo de Liliana Bucci de Argentina. Que estés muy bien y gracias a ustedes. Un beso grande para vos, gracias.